Hábitos de higiene romana. Desde baños públicos hasta esponjas compartidas. El concepto romano de la higiene. Introducción, un mundo de agua y perfume. Cuando pensamos en la antigua Roma, es fácil imaginar majestuosos templos, emperadores en togas y legiones marchando por los caminos empedrados. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo era la higiene de los romanos? Si hoy en día tenemos jabón, desodorante y duchas privadas, en la Roma clásica el aseo era una cuestión social, comunitaria, en muchos casos, bastante diferente a lo que consideraríamos higiénico en la actualidad. Desde los enormes baños termales hasta el peculiar uso de una esponja compartida en los inodoros públicos, la limpieza era una parte esencial de la vida cotidiana. En este episodio, exploraremos cómo los romanos entendían la higiene, los métodos que usaban para mantenerse limpios y las curiosas prácticas que nos resultan sorprendentes hoy. La higiene como pilar de la sociedad romana. Para los romanos, la limpieza no era solo una cuestión de salud, sino un signo de civilización y refinamiento. La frase latina mens sana in corpore sano, mente sana en un cuerpo sano, reflejaba la importancia de la higiene en su cultura. Los ciudadanos romanos dedicaban mucho tiempo y esfuerzo al aseo personal. No solo se trataba de eliminar la suciedad, sino de mostrar estatus social. Una persona bien cuidada, con la piel suave y perfumada, era vista como refinada y de buenos modales. Además, la higiene tenía un propósito militar y político. El ejército romano, por ejemplo, tenía estrictas normas de limpieza para evitar enfermedades entre los soldados. Incluso en campaña, construían baños improvisados y fomentaban el aseo diario. Pero, ¿cómo lograban esta limpieza sin los productos modernos que usamos hoy en día? Veamos los métodos y productos que usaban. Jabón romano. A diferencia de los jabones actuales, los romanos no usaban barras de jabón como las conocemos. En su lugar, utilizaban una mezcla de aceite de oliva y arena para limpiar la piel. El proceso era el siguiente: se untaban el cuerpo con aceite de oliva, luego, se frotaban con arena o piedra pómez para esfoliar la piel. Finalmente, se retiraba todo con un instrumento llamado estrigil, una especie de cuchilla curva de metal que rascaba el aceite sucio, dejando la piel limpia y suave. Este método era especialmente popular entre los atletas y gladiadores, quienes después de ejercitarse se sometían a este ritual para eliminar el sudor y la suciedad. Sin embargo, los romanos sí conocían una versión primitiva del jabón. Se cree que lo descubrieron observando cómo las cenizas mezcladas con grasas animales producían una sustancia limpiadora. Este protojabón se usaba principalmente para lavar ropa en lugar de para la higiene personal. Perfumes y cosméticos, olor a lujo. Para los romanos adinerados, la higiene iba más allá del simple baño. Usaban perfumes y ungüentos aromáticos para mantener un olor agradable durante todo el día. Los perfumes romanos se elaboraban con aceites esenciales de flores, especias y resinas exóticas importadas de Egipto y el Medio Oriente. La mirra, el incienso y la lavanda eran ingredientes populares. También utilizaban cosméticos para mejorar su apariencia. Las mujeres aplicaban polvo de tiza en el rostro para lograr una piel más clara, y el antimonio se usaba como delineador de ojos, similar al alcohol egipcio. Depilación y cuidado corporal. La depilación era una práctica común entre los romanos, tanto en hombres como en mujeres. Se creía que un cuerpo sin vello era más atractivo y limpio. Para eliminar el vello corporal, usaban diferentes métodos. Pinzas, para eliminar vellos de áreas pequeñas. Cremas depilatorias, hechas con ingredientes naturales, aunque algunas eran irritantes para la piel. Navajas de bronce, utilizadas por los barberos para afeitar a los hombres. Los esclavos especializados en depilación eran conocidos como alipilarí y trabajaban en los baños públicos o en las casas de los ricos. Conclusión. La higiene en Roma era más que una simple rutina, era un reflejo de su cultura y de su estatus social. Los métodos que usaban pueden parecernos extraños hoy en día, pero en su época eran considerados avanzados y eficaces.
Pero esto es solo el comienzo. En el próximo episodio, exploraremos los famosos baños públicos romanos, verdaderos centros de encuentro social donde la higiene y la política iban de la mano. Suscríbete y activa la campanita para no perderte la siguiente parte. Los baños públicos, spa, gimnasio y foro en uno. Mucho más que un lugar para bañarse. En la actualidad tomamos un baño o una ducha en la privacidad de nuestro hogar. Sin embargo, en la antigua Roma, la higiene personal era una actividad social. Los baños públicos, conocidos como thermae, no solo servían para lavarse, sino que eran verdaderos centros de convivencia, negocios y hasta política. Cualquier ciudadano romano, sin importar su estatus, podía visitar estos enormes complejos arquitectónicos que incluían piscinas, salas de masaje, gimnasios e incluso bibliotecas. ¿Imaginas discutir asuntos políticos mientras te relajas en un baño de agua caliente? En Roma, eso era parte de la vida cotidiana. En este episodio, exploraremos el fascinante mundo de los baños públicos romanos, cómo funcionaban, qué servicios ofrecían y por qué eran tan importantes para la sociedad. Los grandes complejos de baños. Los baños públicos eran construcciones impresionantes, algunas comparables en tamaño con los estadios modernos. Existían pequeñas balnea privadas y enormes thermae financiadas por emperadores, abiertas a toda la población. Algunos de los baños más famosos fueron las termas de Caracalla, uno de los complejos más lujosos, con capacidad para miles de personas. Las termas de Diocleciano, consideradas las más grandes de Roma, podían albergar hasta 3.000 bañistas al mismo tiempo. Las termas de Trajano, construidas sobre la antigua Domus Aurea de Nerón, un ejemplo de ingeniería avanzada. Estos complejos no eran simples piscinas. Contaban con diferentes salas, cada una con una función específica. El recorrido típico en un baño romano. Un romano que visitaba las termas seguía un recorrido más o menos estructurado. 1. Vestuario, apoditerium. Aquí, los visitantes dejaban su ropa en estantes de piedra o madera. Como no existían lockers, los esclavos vigilaban las pertenencias de sus amos. 2. Ejercicio y gimnasio, palaestra. Antes del baño, muchos se ejercitaban en una zona abierta similar a un gimnasio moderno. Hacían lucha, levantamiento de pesas, carreras y juegos de pelota. 3. Baño de agua templada, tepidarium. Esta sala era una especie de transición. Estaba caldeada con un sistema de calefacción llamado hipocausto, que permitía a los romanos aclimatarse antes del baño caliente. 4. Baño de agua caliente, caldarium. Aquí, los bañistas disfrutaban de un baño de vapor y agua caliente, similar a un sauna actual. 5. Baño de agua fría, frigidarium. Para cerrar el circuito, se sumergían en una piscina de agua fría, lo que ayudaba a tonificar la piel y cerrar los poros. 6. Masajes y perfumes. Muchos terminaban la sesión con un masaje con aceites perfumados y una limpieza profunda con el estrigilo. El hipocausto, una revolución en la ingeniería. Una de las maravillas de las termas romanas era su avanzado sistema de calefacción, el hipocausto. Este sistema consistía en calderas subterráneas que calentaban el suelo y las paredes de los baños. ¿Cómo funcionaba? Se colocaban hornos en el sótano del edificio. El aire caliente circulaba a través de canales de ladrillo bajo el suelo. Esto mantenía las salas calientes sin necesidad de fuego directo. El hipocausto fue una innovación tecnológica impresionante, permitiendo a los romanos disfrutar de baños climatizados en una época donde esto era impensable en otras partes del mundo. Los baños como centros de vida social. Las termas no eran solo para el aseo personal, eran lugares de reunión, negocios y placer, debates y política. Muchos senadores y hombres de negocios cerraban acuerdos mientras se relajaban en el agua caliente. Entretenimiento. Algunas termas tenían bibliotecas, jardines y hasta salas de banquetes. Música y arte. Había músicos tocando en vivo y mosaicos impresionantes decoraban los baños.
por un precio muy bajo o incluso de forma gratuita. Cuando los emperadores querían ganarse el favor del pueblo, cualquier ciudadano podía acceder a este lujo. ¿Eran higiénicas las termas? Aunque los romanos eran obsesivos con la limpieza, sus baños públicos no siempre eran higiénicos. Miles de personas usaban las mismas piscinas sin sistemas de filtración modernos. Además, muchos se depilaban, afeitaban y esfoliaban en el agua. Los médicos romanos advertían sobre los peligros de los baños sucios, pero la costumbre estaba tan arraigada que pocos prestaban atención. Conclusión. Los baños públicos romanos eran un reflejo del esplendor del imperio. Más que simples lugares de aseo, eran centros de cultura, negocios y relajación. Sin embargo, la higiene romana tenía su lado más polémico. En el siguiente episodio, exploraremos uno de los aspectos más curiosos y controvertidos, los inodoros públicos y las famosas esponjas compartidas. Los inodoros romanos, esponjas compartidas y otros secretos. Cuando ir al baño era una experiencia social. Hoy en día, usar el baño es una actividad privada. Cerramos la puerta, buscamos privacidad y usamos papel higiénico sin pensarlo demasiado. Pero en la antigua Roma, la realidad era completamente diferente. Los inodoros públicos eran espacios abiertos donde los ciudadanos hacían sus necesidades sentados juntos, sin divisiones ni privacidad. Además, en lugar de papel, usaban una esponja compartida, el famoso tersorium, un objeto que genera sorpresa y algo de repulsión en la actualidad. En este episodio, exploraremos cómo funcionaban los baños públicos romanos, qué métodos usaban para mantenerse limpios y algunos de los secretos más extraños de su higiene personal. Los inodoros públicos, sin privacidad y con conversación. Los romanos no veían el uso del inodoro como algo vergonzoso o íntimo. Al contrario, muchas letrinas públicas estaban diseñadas como espacios sociales. Eran largas filas de asientos de piedra con agujeros tallados, sin separaciones. Mientras hacían sus necesidades, los romanos conversaban sobre política, negocios o la última chismografía del foro. Muchas letrinas estaban decoradas con frescos y mosaicos, dándoles un toque lujoso. Existen registros que muestran que algunos políticos incluso daban discursos mientras usaban el baño. Imagínate mantener una discusión filosófica en un baño público abarrotado. Pero si esto ya te parece extraño, espera a conocer el método de limpieza. El tersorium, la esponja compartida. En lugar de papel higiénico, los romanos utilizaban el tersorium, una esponja natural atada a un palo de madera. Esta esponja se almacenaba en un recipiente con agua y vinagre para limpiarse después de usar el inodoro. Sin embargo, lo más inquietante es que estas esponjas eran reutilizadas por varias personas. Después de usarlas, las dejaban sumergidas en el agua hasta que el siguiente usuario las necesitara. ¿Eran higiénicos los tersorios? Los romanos creían que el vinagre desinfectaba las esponjas, pero en realidad estos baños eran focos de infecciones y enfermedades. Los médicos de la época, como Galeno, mencionaban que las letrinas podían transmitir enfermedades intestinales, pero su advertencia no fue suficiente para cambiar la costumbre. La cloaca máxima, la obra maestra del alcantarillado romano. A pesar del problema con los tersorios, los romanos fueron pioneros en sanidad pública. Construyeron una de las redes de alcantarillado más avanzadas del mundo antiguo, la cloaca máxima. Esta enorme red de túneles subterráneos drenaba los desechos de la ciudad directamente hacia el río Tíber, evitando que los residuos se acumularan en las calles. Características de la cloaca máxima. Fue construida alrededor del siglo VI a.C. Mantenía limpias las calles de Roma y reducía los malos olores. Aún hoy, algunas secciones siguen en funcionamiento. Gracias a este sistema, Roma evitó epidemias que afectaban a otras ciudades antiguas. Peculiares creencias romanas sobre la higiene. Los romanos tenían ideas curiosas sobre la limpieza y la salud. Algunas de sus prácticas pueden parecer extrañas hoy en día. Orina como jabón. La orina se consideraba un excelente producto de limpieza. Era rica en amoníaco, por lo que se usaba para lavar la ropa y hasta como enjuague bucal. Existen registros de esclavos que recolectaban orina en jarras para venderla a lavanderías.
uso de cenizas y carbón como pasta de dientes. En lugar de pasta de dientes, los romanos usaban una mezcla de cenizas, cáscaras de huevo trituradas y miel para limpiar sus dientes. Sangre de gladiador como medicina. Algunos romanos creían que beber sangre de gladiadores muertos curaba la epilepsia y fortalecía la vitalidad. Sudor de atletas como perfume. La transpiración de los atletas se recogía en frascos y se vendía como afrodisíaco. Conclusión. Los romanos fueron pioneros en sanidad e higiene, pero también tenían prácticas que hoy nos parecerían poco higiénicas o incluso perturbadoras. Sin embargo, su influencia en la limpieza y la ingeniería sanitaria perdura hasta nuestros días. En el próximo episodio, hablaremos sobre cómo el colapso del Imperio Romano cambió la higiene en la Edad Media, dando paso a siglos de decadencia sanitaria. Del lujo a la mugre, la caída de la higiene romana. El fin de una era de limpieza. Hasta ahora, hemos explorado los sofisticados hábitos de higiene de los romanos, sus baños públicos, sus sistemas de alcantarillado y hasta sus peculiares métodos de limpieza con esponjas compartidas. Pero, ¿qué pasó con estas costumbres cuando el Imperio Romano cayó? ¿Por qué la Edad Media se asoció con la suciedad y las enfermedades, mientras que Roma había disfrutado de termas, perfumes y alcantarillas funcionales? En este episodio, veremos cómo la caída de Roma trajo consigo un retroceso en la higiene, el abandono de los baños públicos y el nacimiento de nuevas ideas, algunas bastante cuestionables, sobre la limpieza. El colapso del imperio y el declive de la higiene. Durante siglos, Roma había sido la cuna de la ingeniería sanitaria. Sin embargo, con la caída del Imperio Romano en el siglo V después de Cristo, Europa entró en un periodo de inestabilidad y caos. Varias razones explican por qué los hábitos de higiene romanos fueron abandonados. 1. El colapso de la infraestructura. Con la caída de Roma, el mantenimiento de los acueductos y alcantarillas dejó de ser prioridad. Muchas termas y baños públicos quedaron en ruinas. La cloaca máxima, que había mantenido la ciudad limpia durante siglos, dejó de funcionar de manera eficiente. 2. El rechazo a las costumbres paganas. Con el auge del cristianismo, se asoció la desnudez con la inmoralidad. Muchos baños públicos, que habían sido lugares de convivencia y aseo en la antigua Roma, fueron cerrados porque se les veía como focos de vicio y promiscuidad. 3. Guerras y crisis económicas. Las invasiones bárbaras destruyeron muchas ciudades y dejaron a la población en la pobreza. En estas condiciones, la higiene pasó a un segundo plano. 4. Nuevas creencias sobre la limpieza. Durante la Edad Media, se popularizó la idea de que el agua caliente abría los poros y permitía la entrada de enfermedades. Muchas personas dejaron de bañarse con regularidad y comenzaron a usar perfumes para disimular los olores. De los baños públicos al uso del perfume. En Roma, el baño diario había sido una rutina común. Sin embargo, en la Europa medieval, bañarse se convirtió en un evento raro y hasta peligroso, según las creencias de la época. La nobleza medieval prefería cambiarse de ropa en lugar de bañarse. Se creía que el uso de telas limpias eliminaba la suciedad del cuerpo. Los perfumes reemplazaron al agua. En Francia y otras cortes europeas, el perfume se convirtió en la mejor manera de combatir los malos olores. El miedo a la peste y otras enfermedades hizo que las personas evitaran el agua. Se pensaba que el baño debilitaba el cuerpo y lo hacía más vulnerable a infecciones. Las ciudades medievales, un caos de suciedad. Mientras Roma había contado con alcantarillas y acueductos, las ciudades medievales eran un desastre en términos de higiene. Las calles eran usadas como vertederos. Los residuos humanos y animales se arrojaban directamente a las calles o a los ríos cercanos. Las letrinas privadas eran raras. Muchas personas usaban orinales y luego vaciaban su contenido por la ventana. El agua potable era escasa y peligrosa. En Roma, los acueductos habían garantizado un suministro de agua limpia. En la Edad Media, el agua de los ríos estaba contaminada y causaba enfermedades. Estos malos hábitos fueron uno de los factores que contribuyeron a la propagación de plagas y epidemias, como la peste negra en el siglo XIV.
¿Cómo se recuperó la higiene? No todo estaba perdido. Con el paso del tiempo, las ideas sobre la higiene comenzaron a cambiar. 1. El Renacimiento. Redescubrimiento de los textos clásicos que hablaban sobre la importancia de la higiene. Se volvieron a construir baños privados en las casas de los más ricos. 2. El siglo de la Ilustración, siglo XVIII. Se entendió mejor la relación entre higiene y salud. Se comenzaron a construir sistemas de alcantarillado más eficientes en las ciudades europeas. 3. La Revolución Industrial, siglo XIX. Se implementaron políticas de salud pública para mejorar la higiene en las ciudades. Se popularizó el uso del jabón y la costumbre de bañarse con regularidad. Gracias a estos avances, se recuperaron muchas de las prácticas de higiene que los romanos habían desarrollado más de 1000 años antes. Conclusión: el legado de la higiene romana. Aunque la caída de Roma trajo consigo siglos de retroceso en la higiene, sus avances nunca fueron olvidados por completo. Con el tiempo, la humanidad volvió a valorar la importancia del aseo personal, los baños públicos y el saneamiento urbano. Hoy en día, seguimos usando muchas de las innovaciones romanas. El agua corriente en las ciudades. Los sistemas de alcantarillado modernos. La costumbre de los baños termales en algunas culturas. La higiene romana marcó un antes y un después en la historia. Y aunque algunas de sus prácticas, como las esponjas compartidas, nos parecen extrañas hoy, su influencia en nuestra sociedad sigue siendo enorme. Gracias por acompañarnos. Si te gustó esta serie sobre la higiene en la antigua Roma, no olvides suscribirte y dejar tu comentario. ¿Qué costumbre romana te pareció más curiosa? Si quieres más contenido sobre la historia de la vida cotidiana, dime en los comentarios qué te gustaría ver en el próximo vídeo.